En la entrada hay un jardín y hay un lago y hay un montón de patos dentro del agua. Pero el césped es de plástico y los patos son de madera y el lago es artificial. Mi padre va a morir en un lugar en el que todo parece de verdad, pero es de mentira. Y yo no puedo evitar pensar que no existe un sitio mejor que este para que muera, porque su vida siempre fue así. Una acumulación de hechos que parecían ciertos, pero que eran falsos. Muy buenas tardes desde el pabellón de la revista Publishers Weekly en la Feria del Libro de Madrid. En redes sociales estamos en Almohadilla FL Madrid 22 y estos son los primeros compases del nuevo Premio Ciudad de Badajoz, la novela Prolepsis. Compartimos nuestro Chester rojo con Miguel Ángel González, Prolepsis, editorial Al Revés. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, Maika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantados de tenerte aquí para que nos cuentes cómo todo arte nace de la mentira, todo aprendizaje nace de una derrota en redes sociales, Almohadilla, Prolepsis Ma. La novela nos cuenta que padre e hijo comparten una tarde en la que rememorarán los fracasos que les unen y el presente que les separa. Una tarde cualquiera, quizás sea la última. Una novela en la que todo es metaficción, pero queremos que nos cuentes un poquito cuáles son esos grandes temas de la novela. Bueno, yo creo que los dos grandes temas que tiene la novela son justamente estos que decías, la mentira y la derrota, que para mí son dos partes fundamentales de nuestra vida, que a veces cometemos el error de enmarcar ambos como en categorías nocivas, como algo que es peligroso, como algo que no nos va bien. Y creo que hay un gran aprendizaje en la derrota, que es algo que no vemos. Creo que muchas veces se aprende más de la derrota que de la victoria. Creo que la mentira se tiene que aprender, ¿no? Debemos comenzar a ver la mentira como algo positivo, y ese era un poco el juego que yo intentaba hacer con el libro, volver esos dos términos más positivos de lo que parecen. Nos hablas un poquito del arte como imitación o simulacro de la vida y profundizas después mucho hasta las raíces. ¿A qué conclusiones llegas en estas páginas? Bueno, justo un poco a esto que decías, ¿no? Creo que el arte es una gran mentira y al final todo lo que hacemos para poder subsistir, para poder sobrevivir, acabamos engañándonos a nosotros mismos. Partimos siempre de una verdad que distorsionamos hasta que nos sentimos cómodos con ella. Y esa es un poco para mí la conclusión a la que yo llegué al libro. Cuando empecé a escribir la novela no sabía qué me iban a mostrar estos personajes y creo que lo que aprendí de ellos era que ambos habían inventado una vida ficticia justamente para poder sobrellevar, para poder enfrentarse a la vida real. Miguel Ángel González, madrileño, nacido en el año 1982, muy joven para una trayectoria consolidada de muchos más premios y una trayectoria con un oficio de prácticamente 20 años. Eres profesor de talleres literarios y se intuye, o al menos pensamos tras leer la novela, que hay mucha de tu experiencia real trasladada al papel. Sí, un poco es verdad que justo el año que viene hago 20 años escribiendo, que es muchísimo, la verdad, cuando me paro a pensarlo, es una barbaridad, el primer texto publicado, el primer premio que me dieron. Y la cosa es que yo solamente sé escribir de lo que vivo, de lo que veo. Me cuesta mucho abordar historias o que me interesen historias que no tengan nada que ver conmigo. Entonces, cuando creo una historia de ficción como esta, que es pura ficción, acabo hablando de todo lo que tengo alrededor. Yo imparto talleres literarios, estoy todo el tiempo relacionado con gente que quiere escribir y la manera de hacer que el personaje principal, que el protagonista fuera verosímil, era que hablara de algo que yo entiendo y que yo sé, ¿no? Y además me parecía muy atractiva la idea de en una novela que habla de la mentira, que el personaje principal se gane la vida enseñando a escribir a los demás, que es una manera de enseñar a mentir, ¿no? Enseñar a escribir no es más que saber gestionar y jugar con las mentiras para que parezcan convincentes. Eso me parecía atractivo. Hablamos de trayectoria extensa a pesar de la juventud, hablamos de editoriales muy punteras, como puede ser también Editorial Siruela, y hablamos de premios también prestigiosos como el Café Gijón anteriormente. ¿Qué es lo que representa para ti el tener ahora este premio 25, Premio Ciudad de Badajoz? Pues yo diría que libertad, ¿no? A mí los premios literarios lo que me dan es la libertad de poder escribir lo que me apetece en cada momento, que eso es importantísimo porque no es fácil ganarse la vida con un papel y con un lápiz, intentar pagar todas las facturas con eso es complicado, y ganar un premio me permite tener 6 meses, 10 meses, un año, ¿no? Igual que te permiten los lectores. Al final un premio literario te da lo mismo que te dan tus lectores, que es la libertad de hacer lo que te dé la gana, y el Ciudad de Badajoz pues es un reconocimiento que para mí llega en un muy buen momento, ¿no? Creo que me siento muy cómodo escribiendo, creo que estoy en un momento importante de mi carrera, llevo muchos años y creo que me quedan muchos por delante, y es una manera de hacer un punto y aparte, ¿no? De publicar un libro, llegar a una editorial nueva como Al Revés, que estoy muy contento del trabajo que han hecho y de continuar a partir de aquí.
En estas páginas tenemos un periplo incluso sentimental para toda una generación que va de Hulk Hogan al Comepiedras de la historia interminable. ¿Cuánto de generacional, de voluntad o no, existe en esta novela Prolepsis? Hay mucho, hay mucho. No sé cuánto es voluntario, no sale porque al final Mina, que es el protagonista de la novela, nace en 1978, yo nazco en 1982 y es inevitable que tengamos muchos referentes similares, ¿no? Y es lo que te decía antes, yo escribo siempre partiendo de mis recuerdos, de mi memoria, de lo que yo he vivido, y muchas veces le traslado cosas al personaje, que luego le pueden gustar o no, no tenemos por qué coincidir en los gustos, pero sí en las referencias. Y yo creo que para quienes estén en esa generación, finales de los 70, principios de los 80, creo que se van a sentir identificados por todo lo que cuenta, ¿no? Desde el mago René Laván, que yo le veía cuando era pequeño, como tú has dicho, la historia interminable, este pressing catch que veíamos también por la mañana, los fines de semana, todo eso está en el libro. Hay homenajes explícitos, Murakami, Elroy, Chandler, Juan Madrid. ¿Hay algunos implícitos también? Sí, yo diría que me gusta esto que dices de los explícitos, porque a mí me gusta como dejar muy claro, ¿no? de dónde viene mi obra, de dónde salgo yo y qué soy cuando escribo. Pero es verdad que hay muchos autores que quizá no cito también en la novela de forma explícita porque cada historia pide unas voces, ¿no? Y es verdad que aquí juego mucho con la novela negra porque uno de los personajes es lector de novela negra y hablo de los autores de Andreu Martín o de Juan Madrid, autores que a mí me gustan mucho, pero quizá no hablo de Félix Romeo, de Cristina Grande o no hablo de Richard Ford en esta novela, pero también me parece que la manera en la que se aborda dejar el muy texto claro, es un ¿no? homenaje de dónde viene mi obra, de dónde salgo yo. Yo intento escribir que cuando cuando me gusta leer, pero es verdad que hay muchos autores que quizá no cito también en la novela de forma explícita porque se sintieran orgullosos de ver de alguna manera su influencia en el libro. Entonces hay muchas otras referencias que no aparecen, pero el césped es de plástico, pero que para mí están presentes. Los patos son de madera. La pregunta del millón, ¿qué esconde el término prolepsis? Esto es lo más divertido. Yo siempre digo que hay que comprar el libro para saber, ¿no? qué significa prolepsis. Y llegar al final. Y llegar al final. Y llegar hasta el final porque si no, no tiene sentido. Pero una prolepsis es una anticipación. La prolepsis es una herramienta que en literatura se usa mucho, sobre todo en teoría literaria, que consiste en adelantarle al lector lo que va a ocurrir, ¿no? Así empieza 100 años de soledad, de García Márquez. García Márquez lo usaba muchísimo. O El año del pensamiento mágico, o Canadá, de Richard Ford. Pero para mí lo divertido era que en este libro, que al final habla de la mentira, como decía antes, lleve por título Prolepsis porque es la herramienta más honesta que existe en literatura. La prolepsis es como poner las cartas encima de la mesa, enseñarle al lector lo que viene y que él decida libremente si quiere continuar, que decida si quiere seguir leyéndonos sabiendo lo que va a ocurrir. Y esa honestidad me parecía que encajaba muy bien con un libro que es toda una gran mentira, como decíamos. El tema de la metaficción, ¿cómo lo encajamos? ¿En qué términos hablamos de metaficción cuando nos referimos a prolepsis? Bueno, hay diferentes como niveles, ¿no? de metaficción en el texto, pero ya el libro es una especie como de libro que se devora a sí mismo, ¿no? Porque el protagonista es un personaje que se gana la vida escribiendo, que enseña a otras personas a escribir, que sus libros aparecen en el propio texto y que incluso los relatos de sus alumnos a los que está enseñando también forman parte del libro. O sea, el libro se alimenta de historias que ya fueron escritas, pero más que por metaficción, a mí me parece que es una sensación, que yo lo hago mucho cuando escribo, que es como crear un círculo. A mí me gusta mucho esa sensación de que todo se retroalimente constantemente. Y estoy hablando de un libro que habla de literatura y el protagonista, eso, lo que está haciendo es contar cómo han sido sus libros, que nos hable de la sinopsis, pero no es algo gratuito. La explicación de los libros que ha escrito sirven para entender este propio libro, ¿no? Entonces yo lo veo más como una rueda, como una especie de carrusel que va girando y que todo el tiempo se está haciendo referencias constantes. Cada vez nos pareces más posmoderno. ¿Eso lo celebras o te enfada? No, ni lo uno ni lo otro. Mira, yo cuando empecé a publicar, me acuerdo que de aquella más o menos, cuando salió Todos los miedos y gané el Café Gijón y demás, estaba funcionando muy bien toda la trilogía de Nocilla y Agustín Fernández Mayo y todo el tiempo me preguntaban cuánto me había influenciado Agustín Fernández Mayo, si yo escribía por él. Entonces siempre aparecen estas cosas como estas etiquetas. No pienso mucho en ellas, la verdad que es lo que te decía. Yo creo que soy muy caótico leyendo, soy muy caótico escribiendo incluso, ¿no? Organizo las historias de una forma un poco desordenada en mi cabeza y voy cogiendo de los autores que me gustan y es verdad que al final miras lo que has leído y le puedes poner esa etiqueta de posmoderno y me parece bien. Es decir, no creo que sea mi papel como autor decir dónde me posiciono. Yo digo lo que intento escribir, lo que intento contar y luego ya el lector decide y es soberano y hace lo que quiere, pues perfecto. Pues si te parece cerramos ya con un deseo de Feria del Libro de Madrid desde el Publishers Weekly. Pues sí, cerramos ya y el deseo para mí es que esta Feria del Libro funcione muy bien. El año pasado tuvimos una feria que estaba
bueno, era más compleja y tenía muchos problemas para acceder, así que espero que ahora que todavía queda mucha feria por delante, pues que funcione muy bien, que venga muchísima gente, que se vendan muchos libros y que lo pasemos muy bien, que es de lo que se trata de leer. Prolepsis, editorial Al Revés, Miguel Ángel González, nuevo premio Ciudad de Badajoz de novela. Te seguiremos la pista y a por más premios. Lo voy a intentar, muchas gracias.